Buenos días. Hoy vamos a estar hablando de Financial Aid, letras y los appeals. Esta es la tabla de contenidos. Vamos a hablar de loans versus grants y qué significan, el aid renewable y non-renewable y cómo incluir esto en la calculación del coste de la universidad. Y luego tres herramientas, manteniendo Financial Aid claro y fácil para comparar. Y cuatro, las letras de appeal. ¿Qué es una carta de apelación y cómo se escribe una? ¿Por qué las cartas de Financial Aid son importantes? Bueno, cada escuela le da una carta de Financial Aid al estudiante para que ellos puedan calcular el costo de atender a la escuela. Las cartas también incluyen becas y grants que han sido dados por la escuela. Financial Aid, letras, cartas, son muy importantes para decidir a cuál universidad el estudiante va a escoger. Esto es como el estudiante sabe si financieramente podría atender a la universidad. Vamos a hablar de loans versus grants. ¿Cuál es la diferencia? Los dos me dan dinero, ¿no? Bueno, loans. La ayuda financiera no siempre es igual. Aunque loans pueden ayudar a los estudiantes a pagar para su escuela, hay detalles importantes. En los loans, tienes que devolverles el dinero prestado. Usualmente, esto es con intereses, pero también usualmente tienen menos requisitos para calificar. Es la forma más común del financial aid. ¿Qué tipos de loans hay disponibles? Hay federal loans y hay private loans. Federal loans son los más deseables por sus bajas tarifas de interés. Ellos permiten flexibilidad con los pagos, ofrecen consolidación de los loans y hasta pagos diferidos. Private loans son ofrecidos por bancos, uniones de crédito y etcétera. Típicamente tienen una tarifa de interés más alta y menos flexibilidad y beneficios. Grants. Grants y scholarships son ayudas regaladas, que es diferente que los loans. Estos grants no tienen que ser repagadas. Las scholarships, que son las becas, típicamente son basadas en mérito. Grants son evaluados por cuánto el estudiante demuestra la necesidad para la ayuda financiera. Ahora, renovable versus no renovable. ¿Y cómo estimar el costo de la universidad utilizando esto? Renovable versus no renovable. En inglés va a ser renewable versus non-renewable. En renewable, como el nombre sugiere, estas scholarships pueden ser recibidas más de una vez en la carrera escolar del estudiante. Usualmente son por 4 años. Esto significa que una scholarship de $1,000 en realidad es $4,000. Renovable, non-renovable. Un premio monetario otorgado una sola vez a los estudiantes. Usualmente el estudiante no puede aplicar por este premio otra vez. Luego, palabras engañosas. Vamos a leer esto. Estamos orgullosos de anunciar que te has ganado nuestra beca presidencial por un total de 16,000 por los 4 años de la colegiatura. Felicidades. Vuélvelo a leer. Estamos orgullosos de anunciar que te has ganado nuestra beca presidencial por un total de $16,000 por los 4 años. No es 16,000 cada año, es 4,000 por año. ¿Y cómo calcular el costo universitario utilizando esto? Bueno, las escuelas proveerán un costo estimado por atender a la escuela. La educación y otros gastos van a depender de cuántos créditos toma el estudiante. Te pueden dar que se llama tuition and fees, como en la derecha que dice 16,400, 550. Am, puede ser más o puede ser menos, dependiendo cuántos créditos toma el estudiante. Room and board, en donde van a vivir el estudiante, es una cuenta estimada también. Es más económico vivir en dormitorios que en un apartamento privado. Libros, materiales, transportación y gastos personales son todos estimados también. Y después de calcular toda la ayuda financiera, lo restamos del costo total de atender a la escuela. Ahí nos dan que el total cost of attendance, el costo total de atender a la escuela, que es 27,850. Lo quitamos de todo el aid que nos dan. El aid es la ayuda financiera. Y acá en esto todos son grants, así que todos son ayudas, son regalos. Así que no los tenemos que pagar y nos dan 24,500. Así que lo restamos y ahí tuviéramos que pagar 3,350 de su propio dinero por este año. La ayuda financiera puede variar cada año, así que es muy importante calcular este costo cada año. Herramientas de organización. Hay tantas letras, no sé qué hacer.
Herramientas de organización. Entrega tus cartas en el folder si eres un estudiante, en tu nombre, Admission and Financial Aid Letter. Si eres estudiante, sabes con tu coach en dónde colocar estas cartas. Y yo creé una plantilla para hacer el proceso más fácil. Esto te va a ayudar a comparar el coste de la educación lado por lado. Ahorita al final les voy a mostrar esta plantilla. Federal Work Study. Va a haber en la letra, en la carta de Financial Aid, van a ver algo que se llama Federal Work Study, si cualifican. Es un programa financiero proveído por el gobierno para estudiantes con necesidad. Ofrece un trabajo part-time, usualmente un trabajo en la universidad. Lo máximo que puedes ganar está escrito en la carta financiera que ellos te dan. Pero si no trabajas todas las horas, puedes ganar menos que lo que está escrito. ¿Tengo que aceptar toda la ayuda? No, no tienes que aceptar toda la ayuda. Asegúrate de no recibir préstamos que no necesites, porque casi siempre vas a tener préstamos que automáticamente estás escrito que los vas a tomar. Pero make sure, asegúrese de decir no a esos préstamos, porque otra vez los tienes que pagar con interés. Appeal letters, cartas de apelación. ¿Qué son y cómo escribirlas? Entonces, appeal letters, una solicitud formal enviada a la Oficina de Ayuda Financiera de la universidad, básicamente pidiéndoles que reconsidere la suma de ayuda ofrecida debido a circunstancias imprevistas. Requiere una razón justificada. Motivos válidos para apelar. Es pérdida de empleo, disminución de ingresos, divorcio o separación de padres, gastos médicos no reembolsados, pérdida de casa o negocio por desastres naturales o otras cosas, terminación de child support, social security benefits, etc. Y otros eventos que alteren la vida. Espera, es mi año de admisión. Buenas noticias. No necesitas un evento que altere su vida para solicitar una revisión de ayuda financiera. ¿Cómo escribir una carta de apelación? Comience con quien ustedes y explique lo agradecido que está por la ayuda a admisión previa a la escuela. Sea directo, formal y conciso. Explique que por necesidad, el dinero ¿por qué necesita el dinero de manera respetuosa? De detalles de la situación financiera, haga los números con ellos y por qué no será suficiente. Incluya detalles sobre sus éxitos pasados y su arduo trabajo. Este es un ejemplo de la carta de apelación. A la Oficina de Ayuda Financiera de UCLA, mi nombre es Sara Martínez y yo soy una estudiante en el 12 grado actualmente matriculada en Los Ángeles Academy. Primero, me gustaría decir que me siento muy honrado de haber sido admitido a una de estas excelentes escuelas, ya que la Universidad de California en Los Ángeles es mi opción número uno. Este es el primer paso de dónde eres y agradecido por la aceptación. Sin embargo, existe un problema y es financiero. Acá está directo al punto. Me encantaría asistir a la escuela UCLA, que está cerca de casa y lo que me permita estar más cerca de mi familia. Y el departamento de biología es fenomenal. Pero como estudiante hispano de bajos ingresos, simplemente siento que no puedo permitírmelo. Le escribo para solicitar respetuosamente un ajuste de mi concesión de ayuda financiera. ¿Por qué UCLA es una excelente opción para ella y una respetuosa solicitud de más dinero? Acá ya lo dice. Y después acá ya va a escribir los números con ellos. Aquí hay algunos detalles más de mi situación financiera. Actualmente mi padre trabaja como asistente de supervisor para American Apparel Co. y es la única fuente de ingresos para mi familia de 5 miembros, mientras que mi madre es ama de casa. Los ingresos que mi padre recibe semanalmente apenas alcanza para pagar las cuentas. Los ingresos totales de mi familia. Salario bruto semanal promedio del padre, 498.000. 493. Ingreso bruto ajustado del padre, 27.000. Nuestro gasto del hogar, el alquiler es 800, servicios legales es 200 y pago del auto es también como 200. Dando los números otra vez de por qué el dinero no es suficiente. Y acá dice, mis padres no pueden permitirse el lujo de tener un seguro médico, por lo que no tienen una factura médica. El ingreso mensual promedio de mi padre se estima en 1.900. Ve el recibo al sueldo adjunto. Eso es muy importante. Si tienes prueba, tienes que colocar la prueba. Esto va a ayudar a que todo este proceso se haga más rápido. Cuando se suman los gastos del hogar como alquiler, pago del automóvil, servicios legales, factura de gas y factura de electricidad, el costo es de 1.400. Otros pagos como la factura del teléfono, la factura de internet y la compra de alimentos también se suman a esta lista. Pero para llegar al fin de mes,
Mi padre suele trabajar horas extras y confeccionar ropa para la gente de nuestro barrio. También explicando brevemente que su familia está haciendo todo lo que puede para hacer el dinero, pero no les queda. Mi familia tiene un presupuesto extremadamente ajustado y lamentablemente no puede permitirse pagar mis estudios. Me abrí camino y recientemente obtuve el premio valedictoria de la promoción de 2014. Mis objetivos y mi inspiración de convertirme en nutricionista me han ayudado a seguir adelante. Agradezco su tiempo para reconsiderar mi concesión de ayuda financiera. Tengo muchas ganas de convertirme en un Bruin. Bruin es como el mascot de ellos, como el animal de ellos. Este es el último paso, que incluye los premios anteriores que demuestran tu arduo trabajo. Saludos, Sara Martínez. Este es un ejemplo proporcionado por el College Essay Guide. Y este es un ejemplo más simple. No, la letra no tiene que ser gigante, no tiene que tener muchas paragraphs, o sea, puede ser más simple. Esta es una letra que escribió el padre a la escuela. Estimado director de ayuda financiera, después de enviar el FAFSA para el año escolar 2017 a 2018, me di cuenta de que estaban utilizando el mismo año fiscal 2015 de que el primer año de mi hijo. Les escribo porque mis ingresos de este año 2016 han sido disminuidos y esto no se reflejará al revisar el FAFSA para 2017 a 2018. Permítanme explicarles por qué. Soy artista gráfico independiente y solo trabajo cuando me llaman para un proyecto y me lo ofrecen. En otras palabras, solo recibo un sueldo cuando trabajo. Esto puede ser por un día o varios, pero no tengo ingresos fijos ni garantizados. Además, no es un trabajo en el sentido tradicional, donde voy al mismo lugar todos los días. Puedo trabajar para varias empresas diferentes. He tenido la suerte de trabajar en mi oficio durante mucho tiempo y recibir bastantes llamadas, pero algunos años son mejores que los otros. Lamentablemente, este año 2016 voy camino de ganar entre 15,000 a 18,000 menos que en el año calendario 2015. Gracias por su consideración, John. Este ejemplo es dado por el College Assegay también, y acá explica cómo está ganando mucho menos dinero, que es lo que dijimos antes. Una de las razones de que por qué puedes pedir una piel es si perdiste ingreso. Y acá lo está explicando y seguro colocaría la documentación, es lo que hiciera más rápido. Y gracias. Ahora les voy a mostrar, acá tengo más informaciones si quieren leer más de lo otro. Y si tienen preguntas me pueden mandar un email. Y les voy a mostrar la plantilla que yo hice para comparar las escuelas. Entonces, para comparar las escuelas, acá puedes colocar la escuela que vas a ir, por lo menos la Universidad de Florida. Colocas si tienes Bright Futures, que es la scholarship, la beca de Florida. ¿Y cuánto tienes? Si tienes el Better Pell Grant, que es lo de los FAFSA, si te dan más, y si te dan otras scholarships. Y acá colocas cuánto cuesta la escuela, que es lo que te dan en la letra financiera que ya hablé. El, este acá. El costo total de atender a la escuela. Acá está el 27,850. Entonces, lo que haces es solamente colocas ahí lo que tienes de dinero y colocas cuánto cuesta ir a la tendencia y automáticamente te lo va a restar y eso es lo que tienes que pagar. Y si acá puedes colocar los loans que tienes, que no son parte del proceso para ver cuánto tienes que pagar, pero solo para saber cuánto tienes de extra si es que lo necesitas. Pero otra vez, muy importante que los loans lo tienes que volver a pagar y con interés. Y eso es todo. Gracias otra vez por la oportunidad de mostrarles esto y eso es todo. Gracias.